Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados financieros y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, empezamos como siempre por responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bueno, pues sin más, comenzamos por el capítulo de hoy, que lo vamos a dedicar a responder a un sinfín de consultas de oyentes que me han llegado en estos días. Y ha sido algo, creo que ha sido la mayor vez en tan poco tiempo he recibido tantas consultas. Normalmente, y sobre todo al principio, no hacía consultorios porque la verdad, pues me llegaban muy pocas, pero bueno, he tenido un aluvión. Y ahora veremos un poco, bajo mi punto de vista, aunque bueno, es difícil conocer un poco el porqué de este aluvión de consultas. Bueno, y también me ha surgido una idea que os voy a proponer un poco para hacerlo interactivo entre todos, este podcast, con tantas consultas que he recibido sobre el mercado, sobre lo que va a hacer el mercado, os voy a proponer un concurso, ¿vale? Como digo, para de esa manera, bueno, pues interactuar entre todos y hacerlo un poco más interactivo. Para ello os voy a lanzar una pregunta que, bueno, pues espero que me enviéis vuestras propuestas y lo vamos viendo. Bueno, la pregunta que vamos a hacer es: ¿cómo crees que cerrará el IBEX 35 el próximo día viernes 19? Para ello voy a admitir respuestas hasta las 12 horas del día 10 de junio. Cuando digo las 12 horas, digo las 12 horas de la noche, es decir, lo cerraremos el 10 de junio por la noche. Será el último día que admitiremos respuestas, ¿vale? Para ello os dejo el email de siempre, que es eusgomez@gmail.com. En el asunto tenéis que poner concurso y luego ya en el texto, pues el concursante que más se aproxime le enviaré un regalo súper original. Creo que al que acierte le va a gustar el regalo. Bueno, la verdad que nunca había entrado en este tema, pero me parece que, bueno, que puede ser interesante, sobre todo, bueno, como digo, un poco al hilo de las muchísimas preguntas. Bueno, no he recibido, como digo, tantas preguntas en tan poco tiempo, que voy a intentar ir resolviéndolas, aunque bueno, prácticamente casi todas van un poco de lo mismo. También vamos a hablar un poco de la psicología inversora, ¿vale? Bueno, pues sin más empezamos. Alfonso desde Toledo nos pregunta: ¿qué te parece entrar ahora para comprar renta variable aprovechando las subidas? Bien, muchas de las preguntas oscilan un poco sobre esta misma cuestión en diferentes ámbitos, pero oscilan en la siguiente cuestión. Vamos a ver. Esta semana he visto titulares en periódicos en el cual, bueno, ni yo lo sabía, ha sido la mejor semana de bolsa en los últimos 12 años, que ya son años, es decir, creo que estamos pasando de un péndulo que estábamos desde el punto de vista de la psicología inversora, en el que nadie ni quería invertir, ni quería saber nada de invertir, porque todos nos íbamos al garete, en fin, estábamos en un túnel sin luz. A cualquiera que le hablaras de invertir no quería saber nada. De hecho, tuve también bastantes llamadas y bueno, incluso en muchos casos
hice propuestas de inversión justo en la época, pues aproximadamente en marzo y principios de abril, que a lo que llevamos ahora mismo de tiempo, que estamos a primeros de junio, la verdad que las rentabilidades están siendo espectaculares, y mira que para entonces sí que en muchos casos diseñé carteras bastante conservadoras, previendo que esto en términos de rentabilidad de bolsa y volatilidad durará bastantes más. Bueno, podéis ver la hemeroteca, pero en muchos casos hice publicaciones, incluso llegué a un momento que entre el 15 de marzo y el 20 de marzo hice varias publicaciones que en todas las llamé un poco especial momento de mercado, porque consideraba que era un momento muy dulce para entrar. Podéis repasarlas, creo que en esos momentos no sabíamos que estábamos en lo que es abajo de mercado, pero estábamos dando por hecho que era un buen momento. Probablemente duraría un poco más, o si el mercado se fuera un poquito más abajo, no creo que en exceso, pero hemos visto que las rentabilidades que han sido espectaculares desde entonces. Podéis ver que hice otro incluso el 5 de marzo, que le titulé La volatilidad llegó al mercado, y hablábamos un poco de todos estos aspectos. En fin, bueno, yo creo que ahora es el momento de rebajar expectativas, es decir, y empezar a enfriar un poquito los ánimos al personal, porque veo que los ánimos están bastante calientes. Creo que bueno, hay que empezar a rebajar expectativas, porque partiendo de la base de que no somos adivinos, de que siempre hay que hacer una cartera muy conservadora y con un horizonte de cada uno, el grado de conservadurismo que propone. Hay gente que, bueno, quiere tener una cartera del 80% en renta variable y otros del 10 o del 20%. Ver bien el horizonte de inversión, en fin, diseñar bien la cartera. Igual que hace 2 meses era un momento muy dulce, creo que ahora hay que, como digo, enfriar un poco. A la pregunta que dice Alfonso desde Toledo, ¿qué te parece entrar ahora para comprar renta variable aprovechando las subidas? Pues lo mismo que decía en marzo, que era un buen momento, empiezo a pensar que el tren al que no haya entrado se le ha pasado, al menos en gran parte. Y si quiere entrar ahora, yo lo haría con mucho tiempo, porque probablemente, bueno, pues esto ha vuelto a máximos demasiado deprisa, con mucha violencia, sobre todo el mercado americano. Es verdad que en Europa, como siempre, vamos un poquito siempre a rastras del mercado americano, y si hablamos del IBEX, pues todavía mucho más, que es el mercado español. Pero el Nasdaq y el S&P 500 prácticamente están en máximos, incluso creo que esta semana hasta los están superando, por ahí. Es verdad que el IBEX está en 7.700, 7.800, pero bueno, es que recordemos que hemos dado una vuelta por los 6.300, con lo cual yo ahora mismo no sería partidario de entrar ahora en renta variable para comprar y aprovechar las subidas, porque creo que, como digo, el momento es tardío. Es verdad que tenemos el ancla del 6.200, 6.100, 6.300 que hizo de mínimo el IBEX, y está en 7.800, venimos de 10.000, es verdad, pero yo sería más cauto, porque probablemente las próximas semanas o meses, creo entender, y no me gusta hacer market timing, que podemos ver precios más baratos. Ahora bien, si tu horizonte de inversión es muy largo plazo y tu perfil de inversor pues te permite tener un 20% en bolsa, pues hoy yo compraría un 5%, pero en esa misma condición. Si tu perfil te permite un 50% en bolsa, pues yo compraría un 10%, porque probablemente podremos ir comprando más bolsa, creo que mucho más barata. He recibido, como digo, infinidad de preguntas y de cuestiones preguntándome un poco, es decir, por lo mismo, es decir, ¿es buen momento de entrar? ¿Es buen momento de entrar? Pues vamos a ir repasando preguntas, pero yo creo que ahora mismo empieza a haber demasiada euforia en mercados. Y desde mi experiencia, no solo
desde que hago el podcast mucha gente me ha contestado, sino muchos clientes es que me están llamando, oye, vamos a incrementar ahora. Y bueno, pues les he tenido que enfriar expectativas porque veo que yo creo que no es el momento. Bueno, seguimos con más preguntas. Carlos desde Teruel nos dice, ¿qué opinión tienes sobre los mercados emergentes? Pues bueno, yo tengo una opinión muy favorable sobre los mercados emergentes. Creo que en una cartera de renta variable, elegir los mejores fondos de mercados emergentes, pues tiene mucho sentido. ¿En qué porcentaje? Pues yo creo que de la parte que tenemos en renta variable, un 20% lo colocaría fácilmente en mercados emergentes. Es decir, si una cartera tiene que tener un 50% en renta variable, pues al final voy a colocar el 10% de la cartera en fondos de mercados emergentes, que es el 20% de la cantidad total. Es decir, el 20% de lo que consideremos mercados emergentes, eligiendo sobre todo buenos gestores. Hay que ver que son mercados que están lejanos, nos pillan un poquito lejos y bueno, por supuesto acciones no las recomiendo, pero fondos buenos de mercados emergentes gestionados por gente muy capaz sí que lo considero, y yo normalmente aconsejo ese porcentaje, es decir, el 20%, ¿vale? Bueno, seguimos con más preguntas. Esteban desde Cádiz nos pregunta, me gusta bastante tu podcast, gracias a él estoy aprendiendo bastante sobre fondos, tengo intención de hacer una cartera de acciones. ¿Qué acciones me recomiendas? Bien, más preguntas sobre el mismo tema. Semana que mucha gente nos pregunta por acciones. Nadie, absolutamente nadie nos preguntó en el mes de marzo, ni recibí ningún mail diciendo, oye, esto está muy bajo, ¿qué acciones tengo que comprar ahora? No, y he recibido muchísimas preguntas. Vamos a ver, partiendo de la base de que yo no soy más experto en fondos y bueno, por mi trabajo prácticamente analizo fondos y no me da el tiempo para analizar acciones en profundidad, sobre todo acciones para poder comprarlas y estar cómodo con ellas. Es decir, yo puedo ver que una acción determinada, ya sea pues cualquier empresa, vamos a poner una empresa española, Telefónica, que ha bajado mucho y puede ser un buen momento, el dividendo es bueno, tal. No tengo la suficiente conocimiento del negocio para comprar Telefónica de turno, sinceramente, porque no me da la vida entre atender a todos los clientes que tengo y el día a día, pues lo que es, yo creo que eso está más para un gestor o para alguien que se diera a dedicar a ello y que analice empresas, pero no soy excesivamente experto en analizar acciones y es un tema principalmente del tiempo. En algunas ocasiones y probablemente un poquito en posteriores fechas haré algún programa sobre el mercado inmobiliario español y determinadas acciones. Bueno, creo que ahí, pues bueno, tengo cierto expertise, pero no te recomiendo hacer una cartera de acciones. Y si te recomiendo una cartera de acciones, las que te voy a recomendar principalmente son a su vez holding que invierten en otras acciones, es decir, Corporación Financiera Alba, que es un holding de la familia March, que lo que tiene son muchas participaciones en diferentes empresas. Al final, pues no deja de ser un fondo de inversión, pero que cotiza en bolsa. Bueno, puede ser interesante. Otro holding que también muy interesante, aunque lleva bastantes buenas rentabilidades, pero es interesante, es Exor, que son acciones que cotizan en Italia y es de la familia Agnelli, con lo cual, bueno, pues es bastante interesante. Tenemos también Berkshire Hathaway, bueno, la sociedad holding de Warren Buffett, que también lo mismo, funciona como un holding, como un fondo de inversión y tiene muchas acciones, ¿vale? Brookfield también es interesante y tiene diferentes patas de negocio, desde gestión inmobiliaria, gestión de activos, es decir, private equity y muchas
muchas de las diferentes divisiones de Brookfield cotizan en bolsa y puede ser interesante. Fairfax también es otra compañía canadiense que puede ser interesante en tener en bolsa, porque es lo mismo. Fairfax es una Berkshire Hathaway en tamaño pequeño, por un gestor canadiense muy bueno, Prem Watson, y lo mismo, funciona como un holding de participaciones. No recuerdo ahora mismo cuál es el ticket, pero hay otra acción en bolsa que lo que hace es replicar el fondo de Bill Ackman. No lo tengo en mente, pero no lo he apuntado aquí y no sabría decirte ahora mismo. Pero yo te recomiendo, en el caso de que quieras hacerte una cartera de acciones, compras holding, que lo que te vas a asegurar es una cosa, probablemente. Ninguna va a quebrar. Porque, por ejemplo, si hablamos de Corporación Financiera Alba, es una compañía que, tiene una deuda muy baja. Es verdad que luego invierte en empresas que tienen deuda, pero invierten en diferentes sectores y la entrelación que tienen entre una y otras va a ser muy difícil que todo se vaya al garete. Se podría ir al garete, pues por ejemplo, CIA Automotive, que tienen participaciones, Europuleva tienen participaciones, es decir, muchas veces en Indra tienen participaciones, compran el 5 o el 10% de la empresa, incluso en Acerinox, pero no todo el holding, con lo cual te aseguras la no quiebra, por un lado, y te vas a asegurar una rentabilidad muy razonable a largo plazo. Esa sería mi propuesta. Bueno, seguimos. Jorge desde México nos pregunta: llevo tiempo trabajando en México y creo que voy a estar unos cuantos años más. ¿Qué broker utilizas tú para comprar y vender acciones? Aquí voy a ser muy poquito original. Punto número 1. Bueno, pues porque llevo 16 años trabajando en Bankinter. Entonces, tampoco voy a ser, que no es el objetivo de este podcast, el hacer publicidad de donde trabajo, sino que es que lo que conozco es el broker de Bankinter. Es un broker que, para ser un banco, es un broker que funciona muy bien. Puedes tener acciones y fondos en el mismo sitio, puedes tener la cuenta corriente, puedes tener la liquidez directamente en cuenta para cualquier cosa, es seguro, es fiable, puedes comprar empresas prácticamente de todo el mundo, desde una Apple hasta una Telefónica, empresas españolas, alemanas, irlandesas. No tiene, quizás por poner un pero, no tiene acciones asiáticas, solo tiene el tema de Japón. Quizás alguna acción asiática se le pueda ir, pero yo creo que para el 95% del inversor normal y corriente le es más que suficiente. Entiendo que tiene unas comisiones muy competitivas. Es verdad que he oído hablar, pero insisto, no lo conozco, de que, por ejemplo, el broker Interactive Broker en comisiones es mucho más barato. Ya es un broker que no es español, que las acciones están denominadas en un país diferente, que luego te exige hacer los modelos 720. Los modelos 720 no es que lleven una excesiva complicación, pero te lo tienes que hacer tú, presentarlo. Creo que competitivamente este broker, tanto Interactive Broker como de giro, son mucho más económicos, pero insisto, por lo que he oído hablar, porque no lo sé, no he invertido en estos brokers. Normalmente siempre suelo hacerlo a través de fondos. Si alguna vez he hecho algún pinito de acciones, pues las acciones que quería comprar estaban en Bankinter, las he comprado, y unas comisiones entiendo que muy razonables. Si vas al tema competitivo y al broker más barato, quizás, como digo, creo que Interactive Broker y de giro es más barato, pero si lo comparas con cualquier broker de un mercado español, de un gran banco o tal, yo creo que el broker de Bankinter en ese caso está años luz, tanto en la herramienta como tal, y en comisiones es mucho más barato. Pero, insisto, quizás aquí siempre soy un poco más imparcial, porque pues que es lo conozco y es lo que conozco desde hace tiempo, y no me he dedicado a buscar otras cosas, porque en todas las cosas trabajo ahí. Pues eso es un poco mi opinión y lo que yo hago. Bien, vale. Enrique desde Madrid nos pregunta:
¿qué gestoras internacionales te parecen mejores? Bueno, normalmente no hay una gestora internacional que sea buena en una cosa, sino que hay gestoras que tienen fondos gestionados por gestores que son muy capaces, muy vitales, están sobradamente preparados y tienen rentabilidades a largo plazo muy buenas. Voy a citar alguna, aunque probablemente siempre me deje alguna, pero bueno, y como sobre todo me está diciendo gestoras internacionales, que no me ha preguntado un poco por gestoras nacionales, que bueno, siempre hemos hablado aquí en muchos capítulos, y son las clásicas boutique conocidas por todos, pero lo que es en el tema internacional, bueno, sabéis que tengo una predilección muy grande por Benny Mellon, sobre todo por el Benny Mellon Long Term Global Equity, que está gestionado por la gestora Walter Scott. Yo creo que es uno de los mejores fondos que hay de renta variable a largo plazo, ¿vale? Morgan Stanley tiene varios fondos muy buenísimos. Amiral, también hemos hablado, incluso hemos traído por aquí a los responsables en España, Robeco, Fan Smith, Shearlen, es decir, hay muchas gestoras que lo hacen muy bien. Bueno, podría seguir hablando. Fidelity tiene fondos extraordinarios, probablemente me deje por el camino alguno, pero hay gestoras muy buenas con fondos, como digo, buenísimos. Estos que he seleccionado un poco para todo lo que tiene que ver con renta variable, ¿vale? En renta fija, bueno, pues también hay gestoras especializadas. Mucinich lo hace muy bien en renta fija. Amiral tiene un fondo de renta fija muy bueno. Bueno, el clásico Carmignac Seguridad de toda la vida, un fondo que siempre hay que tenerlo de armario, con un porcentaje razonable de la cartera y diversificado con otros fondos. El clásico fondo de renta fija clásico e histórico, que es el M&G Optimal Income. El gestor es extraordinario, de lo mejorcito, ¿vale? El Morgan Stanley Global Income también es muy bueno. Capital Group tiene un fondo muy bueno en renta fija. El Capital Group New Perspective de renta variable es extraordinario, también muy bueno, es muy recomendable. Bueno, yo suelo normalmente trabajar con fondos de renta variable o renta fija, punto, y no hacer excesivas florituras en las carteras. Es verdad que luego hay fondos, sobre todo vamos a llamarle fondos alternativos, con diferentes estilos de gestión, retorno absoluto y este tipo de cosas. Bueno, yo aquí soy bastante escéptico, porque en algunas ocasiones he tenido fondos en carteras de los clientes que las gestoras llaman retorno absoluto, y yo tengo que decir que el retorno absoluto creo que siempre es para la gestora y nunca para el partícipe, porque al final la gestora cobra su comisión anual todos los años y el retorno para el partícipe muchas veces no llega. Esa es mi experiencia, con lo cual a mí este tipo de fondos no son fondos que me sienta cómodo con ellos, y no lo suelo tener en cartera. Probablemente haya, como todo, hay algunos que sean buenos y los hagan bien. Yo tengo, bueno, un par de fondos o tres que lo hacen bien, pero no me suelo salir mucho porque, bueno, ya te digo, no me gusta. En algunas ocasiones he tenido el MFS Global Total Return, el Gabelli Arbitrage, que aunque no es un fondo alternativo, pero el Gabelli Arbitrage lo suele hacer muy bien. Es un fondo que normalmente lo que hace es comprar empresas cuando están en proceso de OPA, y la verdad que los resultados son bastante buenos. Bueno, pues aquí tendría un porcentaje de la cartera que ya cada cual tiene que tener el adecuado, y fuera de eso, y contando con el Benny Mellon Total Return, que también lo hace muy bien, aunque es una estrategia ya no es una estrategia tanto de alternativo de retorno absoluto, sino que suelo comprar pues un porcentaje en renta fija, renta variable, y dentro de un fondo tiene un objetivo de retorno absoluto. No lo suele hacer mal del todo, pero insisto, no estoy cómodo, porque yo creo que sacaron la frase las mismas gestoras de retorno absoluto, y yo eso ya lo tengo catalogado, que el retorno es la comisión de la gestora, pero para el partícipe hay que elegir mucho, ser muy fino para elegir un buen fondo. Nunca he estado cómodo. Muchos gestoras lo que hacen es crear fondos y hacer estrategias de pares, lo que viene a ser componerse el corto de un valor y largo de otro. Pues, por ejemplo, de uno que creen que dentro del mismo sector pues se ponen corto en Endesa,
y la Arcosin Iberdrola, y bueno, eso a largo plazo parece ser que da rentabilidades razonables. Yo he tenido sustos en muchos momentos con estos fondos porque, es decir, al final tienes un fondo de una gestora con un tipo de este fondo y cuando te cae la bolsa es que te cae lo mismo. Te cae la bolsa un 15% y este fondo te cae un 15%, con lo cual pues te hace por pensar y decir, ¿para qué quiero un fondo de este tipo si cuando cae la bolsa ni siquiera me protege ni me hace como contraparte? Pues a lo mejor tengo que tener todo en bolsa. O tengo un Benimelo, Long Term Global Equity, que en muchas ocasiones la bolsa cae un 15 y se queda empatando, gana un 1, con lo cual, pues muchas veces prefiero ese tipo de fondos porque, bueno, sobre todo porque duermes más tranquilo. Bueno, insisto, mi opinión. Bueno, Ignacio, que no nos pone ciudad, lo que nos dice qué previsión tienes para el IBEX de aquí a final de año. Pues mira, Ignacio, para un índice y con un horizonte de 6 meses, no tengo previsión. No sabría decirte porque no, mi expertise y mi experiencia es que yo no sé calcular cuánto va a hacer el IBEX de aquí a final de año. De hecho, quiero decir, fue un poco esta pregunta la que me inspiró en el hecho de decir, pues, vamos a hacer un concurso en el cual, bueno, interactúo un poquito con los oyentes y vamos a hacer una pregunta para que veáis lo difícil que es calcular cuánto puede estar el IBEX en una cuestión de 10 días. Pero es que en 6 meses es que es absolutamente imprevisible, con lo cual pues te voy a desencantar en el sentido de que no sabría darte una cifra, porque mira, la mayor parte de las casas de análisis, cuando empiezan el año, yo no sé cómo lo hacen, pero es que lo clavan siempre. Si el IBEX está en 13.000, objetivo del IBEX 14.000. Si el IBEX está en 5.000, objetivo del IBEX 6.000. Es decir, y lees el informe y es un informe en el cual tiene todo el sentido la previsión, pero le dan una estimación de aproximadamente un 5, 7, 8% al año y si está en 20.000, te le ponen un objetivo de 21.000. Por norma general, y en casi la mayor parte de las casas de análisis lo lees y dices, bueno, pues parece ser que esto tiene sentido, pero es que yo no veo nunca, he visto que cuando el IBEX está en 10.000, salgan casas de análisis diciendo objetivo del IBEX 6.000, objetivo del IBEX 14.000, porque luego hay veces que el IBEX pues hace más 30 menos 30, pero las casas de análisis, bueno, pues lo ajustan, meten en las hojitas de Excel que te aguanta todo un montón de factores y te sacan ese precio. Oye, si se quedan tan anchos, pero no sé, yo no termino de verlo y saber lo que va a hacer el IBEX a tan corto plazo no sabré decirte. Yo creo que nunca debes invertir con un horizonte de inversión única y exclusivamente de 6 meses, sino que tienes que tener un horizonte de inversión de mínimo 6 años y a partir de ahí, pues bueno, pues si compras el IBEX a estos precios, que son precios que no son de pico de burbuja, ni todo lo contrario, pues probablemente en 6 años te irá bien. Quizás si lo tuviera que hacer mañana por la mañana, pues no compraría todo de golpe, sino que siempre iría, bueno, pues invirtiendo poquito a poquito todos los meses y demás, y probablemente pues de la misma manera que hubo unos años que el IBEX iba como un cohete, pues probablemente dentro de X tiempo, veremos ahora, a lo mejor tienen que pasar años, pues el IBEX volverá a ser un índice que se comportará de manera parecida al SP500. Tenemos que tener en cuenta una cosa importante, el IBEX para lo bueno y para lo malo ya no tiene que ver muy poco con la economía española, porque la mayor parte de las compañías que hay en el IBEX están internacionalizadas y el grado que pueden tener en total la exposición del IBEX a la economía española, yo creo que no es más allá del 50%, si no es menos. Por ejemplo, Inditex, pues el 20% de sus ventas son en España, el 80% son fuera. Banco Santander, 3/4 de lo mismo, BBVA igual. Cada vez hay menos empresas que el 100% de su negocio que están en el IBEX lo tengan en España. Ferrovial, por poner otro ejemplo, el 90% de las ventas son fuera de España. Amadeus vende en todo el mundo. Podríamos seguir, no tengo la lista delante y probablemente me dejo muchas
muchas empresas, pero, insisto, muchas veces la gente dice, el IBEX 35 va con la bolsa, va con la economía española, cada vez menos, porque en los últimos 20-25 años hay muchas empresas que han internacionalizado su negocio y no dependen de la economía española, sobre todo las empresas grandes y que están en el IBEX. Bueno, seguimos. Francisco desde Córdoba, ¿qué opinas de comprar un fondo indexado al SP500? Siempre se comporta bastante bien y recupera mucho. Bueno, Francisco, es una buena opción. ¿Por qué? Por lo que tú dices, siempre se comporta bien, recupera bastante bien. Ten en cuenta que estás ponderando la economía estadounidense. A mí en el momento actual invertir en el SP500 cuando está en máximos, pues me da un cierto reparo. También tenemos que tener en cuenta que es que al final en el SP500 hay 10 compañías que han subido estratosféricamente en los últimos años. Bueno, lo que mucha gente llama las FAN, que son Facebook, Amazon, Google, Apple y todo este tipo de empresas tecnológicas. Yo si tuviera que comprar un fondo indexado en el momento actual, fíjate, casi que compraría o el MSCI World, que lo que hace es ir con la economía del mundo, menos con la economía americana, o incluso, fíjate, una buena opción sería comprar el Russell 2000. El Russell 2000 es un fondo de inversión, pero que tiene dentro las 2000 empresas de la bolsa americana. Es un fondo de pequeñas compañías que no se ha comportado tan bien como en los últimos años el SP500, con lo cual yo creo que podría ser incluso mejor opción porque, insisto y digo lo de siempre, lo compras un poquito menos en pico, más barato que pueda estar en el momento actual el SP500. Efectivamente, no es lo mismo comprar el SP500 en 2.400 por ahí, que se dio una vuelta en marzo, que por encima de 3.000, 3.100, que creo que está ahora. Es decir, pues bueno, no tiene nada que ver. Yo me inclinaría más por el Russell 2000 y por el MSCI World. Bueno, José Luis tampoco nos pone ciudad y nos dice, ¿qué opinión te merece comprar renta fija a través de un ETF? Pues bueno, puede ser una opción para que le guste el mundo indexado dentro de los ETFs de renta fija. Que yo no es algo que los siga en exceso, pero sé que hay ETFs, tienes que tener cuidado porque hay ETFs de renta fija a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Es decir, deberías de elegir un poco lo que quieres dentro de un ETF de renta fija, sabiendo cuál es tu horizonte de inversión. A lo mejor tendrías que tener varios ETFs con diferentes bonos que tuvieran diferentes vencimientos. No sé cuál es tu horizonte de inversión. Como no lo sé, pues dar una respuesta genérica quizás es más complicado. Yo siempre me voy por el lado de elegir algún fondo de inversión de renta fija que sea bueno y que el mismo gestor dentro del fondo pues ya tenga la suficiente flexibilidad para comprar un bono de corto plazo o de largo plazo. Y esa función, por ejemplo, nos la hace perfectamente el fondo de Admiral Gestión, el Admiral Bond Picking o incluso el Optimal Income, porque los gestores tienen la suficiente flexibilidad y el fondo por folleto tiene la suficiente flexibilidad que te pueden comprar desde un bono con vencimiento un año a un bono con vencimiento 5 o 10 años, con lo cual los gestores ya eligen, ven cómo va la curva de tipos, son expertos en renta fija. Y Richard Dunlop, por ejemplo, que es el gestor del M&G Optimal Income, a mí me parece uno de los mejores gestores en renta fija y es un fondo que en periodos largos de tiempo lo hace muy bien, evidentemente quiero decir en una cartera equilibrada de fondos, con lo cual yo me iría un poco más a ese tipo de fondos. Y si te gustan los ETFs, pues tienes que tener cuidado, tampoco sé, en el sentido de elegir bonos del vencimiento que tú quieras en función de tu horizonte. Vale. Bueno, seguimos. Hugo desde Palencia nos pregunta ¿qué opinión tienes del oro como inversión? Bueno, pues no la tengo mala, Hugo, en el sentido siguiente. Yo nunca compraría el 100% de mi cartera en oro. Creo que eso no lo haría. Pero
tener un 5, un 10, incluso hasta un 25%, 20% en oro dentro de una cartera con diferentes activos y equiponderada, pues creo que puede ser una buena inversión. El oro siempre tiene la mala cosa por decirlo, es decir, que no es un activo que se puede valorar como puedes valorar una acción, entre comillas, se puede valorar mejor, pues por lo que está ganando al año, por el dividendo que cobra. Al final es un producto que la gente está demandando. El oro, bueno, es un producto más de que siempre detrás de una acción, pues siempre hay una empresa, que puede ser pues desde Coca-Cola hasta Apple, hasta BMW que vende coches, y son activos bueno, que tienen su demanda en el mundo, la gente los consume, la empresa tiene ciertos poderes de fijación de precios y eso a largo plazo pues tiene buenas rentabilidades. El oro pues no produce todos los días, no te da dividendo dentro de 6 meses ni dentro de un año, pero muchas veces en ciertos periodos y en función de cómo se comportan los mercados te puede servir de contrapeso. Por ejemplo, este año el oro pues está yendo muy bien y las rentabilidades son bastante buenas. Pues si tienes una cartera con una parte en renta variable, otra parte en renta fija y una parte en oro, hace que decir, eso sí que es una buena diversificación de activos, porque tienes diferentes activos en diferentes sectores, porque muchas veces hay gente que tiene, no tengo una cartera diversificada, sí, pero tiene el 100% de fondos en renta variable, con lo cual, bueno, puedes tener fondos value y fondos growth, pues muchas veces van parejos. Entonces, este año, muchos de ellos, cuando ha habido caídas fuertes, pues lo han notado, mientras que tienes una cartera con diferentes activos, tiene mucho más sentido y el oro es uno de ellos en el sentido de que se comporta muy bien. Si viene la inflación, el oro se comportará fenomenal. Y bueno, pues estamos empezando a ver ciertos indicios de que puede llegar dentro de 2 o 3 años la inflación. Y cuando llegue no va a llegar despacio, desde mi punto de vista, porque con la cantidad de dinero que están metiendo los bancos centrales, pues bueno, habrá que ir con cuidado. Con lo cual yo el oro, y luego puede ser, es decir, hay oro físico, hay ETFs que replican oro, hay fondos de inversión que lo que hacen es que replican mineras de oro, bueno, pues diferentes tipos de activos, insisto, en una cartera ponderada tiene su sentido. Bueno, seguimos. Álvaro desde Madrid nos pregunta, me gusta mucho tu podcast, concretamente el número 58 sobre el sector salud, ¿crees que es buen momento para entrar? Bueno, pues más de lo mismo de lo que he ido diciendo al principio. Yo creo que ahora mismo, si tuviera que comprar un fondo del sector salud y solo fuera a hacer una inversión en ese fondo, cosa que no recomiendo, siempre recomiendo hacer una cartera equiponderada, pues si tengo que invertir una cantidad de 100 euros, pues no invertiría más allá de 30 y el resto creo que podemos ver mejores precios en los próximos trimestres, por lo cual yo iría con cuidado y si tuviera que hacer una inversión iría esparciéndola en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, como digo, esta semana es que ha sido brutal. Se ha tenido muchas llamadas de clientes y de potenciales que deprisa y corriendo quieren entrar en bolsa. Yo creo que eso es una mala señal y a mí es decir, para que veáis un poco, lo que hago yo en términos generales. En muchas carteras que en el mes de marzo, si tenían un 20% o 25% de exposición a bolsa, lo que hicimos fue incrementar un poco esa posición hasta el 35 aproximadamente. Bueno, pues esas posiciones que ahora mismo tienen beneficios, lo que estamos haciendo es volverlas al punto original y volver a cambiarlas por renta fija, es decir, consolidando esas ganancias, ¿vale? Con lo cual, no considero que sean los mejores momentos para entrar en bolsa. Muchas veces siempre se dice que hay que comprar bolsa, es un símil, cuando la sangre corre por los mercados financieros, ¿vale? Cuando hay malas noticias en los periódicos, titulares de telediarios, titulares de prensa, en fin, pues en marzo habría portadas de periódicos económicos donde hablaba de crack bursátil, esto es
esto es terrorífico, la bolsa se va al infierno. Bueno, pues esos titulares muchas veces son los titulares idóneos para comprar. Evidentemente ahí el mercado no nos, ahí el estómago no nos da, no, nos dice que no compremos, pero es que es el momento. Entonces, bueno, si eres capaz de hacerlo por ti solo, o si tienes un asesor que lo hace por ti, son los mejores momentos, insisto. Nosotros, tanto en muchos de vosotros que en ese momento iniciasteis carteras, que fue una de las épocas que más carteras inicié a través del podcast, pues estáis viendo los resultados. Incluso ahora lo que estamos haciendo es decir, bajar un poquito ya la exposición. Yo no sé lo que va a hacer el mercado, pero siempre prefiero estar medio contento. Aquí en los mercados nunca vamos a estar 100% contentos, siempre vamos a estar, por lo menos yo lo veo así, medio contentos. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya estamos empezando a reducir, pero no hoy ni ayer, sino cuando los mercados estaban en 7.500, pues ya están en 7.800. Estamos medio contentos en el sentido de que, joder, podríamos haber esperado un poco más y haber sacado un poco más de dinero. Bueno, siempre se dice que el último duro se lo lleve otro. A partir de que yo aconsejo reducir, pueden pasar dos cosas. Una, que el mercado siga subiendo, fenomenal, porque tendremos más posiciones en renta variable, es decir, la ponderación que teníamos histórica, que lo único que hicimos fue, es decir, rebalancear y aumentar un poco más en momentos absolutos de pánico, y a eso dinero que invertimos ya le hemos sacado una rentabilidad, que probablemente era la rentabilidad que íbamos a sacar. Que yo hablo con los clientes hoy, yo creo que dentro de un año muy mal tiene que estar la cosa para que el IBEX no esté en 7.500, 7.800. A partir de ahí, pues habrá que volver a reducir. Pues es que han pasado 3 meses, pues ya está. ¿Seguirá subiendo? Pues no lo sabemos. Pues si sigue subiendo tendremos esas posiciones que es la que tenemos en renta variable históricamente. Pues ya seguirá subiendo nuestra cartera. Siempre podemos decir, joder, hemos vendido muy pronto. Pues sí, pero eso siempre es así. Por eso siempre digo lo de, oye, siempre tenemos que estar medianamente contesto. Nunca vamos a comprar abajo del todo y vamos a vender arriba del todo. Eso es imposible. Se tratará de comprar un poquito en periodos cuando va bajando, y lo normal, yo en ese momento le decía al cliente, lo normal es que siga bajando. Bueno, pues si sigue bajando, pues veremos a ver si hablamos en términos del IBEX o del S&P 500, de 6.500 o de 6.100, pues a lo mejor resulta que tenemos que volver a comprar en 5.000. Bueno, pues hubiéramos comprado con mucha sangre fría, no se ha dado el caso, ha subido, pues bueno, volvemos a rebalancear. En fin, es un poco porque al final el péndulo de la psicología inversora creo que se ha girado con una violencia inusitada, es decir, desde el pánico hasta el efecto actual de perderme la subida. Bueno, creo que mi labor, y de la misma manera que por entonces decía que, bueno, que era un buen momento de comprar, pues ahora ya no digo que sea un buen momento de vender. Quizás si hemos comprado en marzo, sí, y como poco de enfriar un poco las expectativas a la gente. Oye, vamos a ir con cuidado, porque yo creo que al final la bolsa es un termómetro de la economía que va muy, muy por delante de la economía. De la misma manera que cuando empezó la pandemia cayó fuerte, pues ahora ya está avanzando la recuperación que probablemente tendrá que venir dentro de 6 o de 12 meses. La bolsa siempre lo que hace es adelantar mucho. Bueno. Otra pregunta más, Alfonso, que tampoco nos pone ciudad, nos dice, ¿qué opinas de entrar en Gestamp? Misma pregunta que, si os habéis fijado, ha ido casi todo el programa. No tengo analizada Gestamp en profundidad y no sabría decirte una opinión al respecto. Sé que es una compañía que se dedica a todo lo que tiene que ver con componentes de automoción. Sí que la estoy viendo en muchas carteras de muchos fondos value. Creo que la mayor posición que la tiene el Magallanes Iberia. Es ver lo bueno que tiene, que hay una familia que es la que lleva la empresa, creo que es la familia Riveras, son excelentes gestores, lo hacen muy bien, pero es lo que te puedo decir, no la tengo valorada, no sé a qué PER está. Si te fijas, bueno, pues sea lo que se dedica, pero muchas veces lo que tienes que ver es decir, qué precio tiene, qué deuda tiene, muchas cosas, cuáles son sus clientes. Yo lo que nunca haría, nunca jamás, es
porque alguien me recomiende en un consultorio tipo yo o el que sea, que compre una acción, ir mañana por la mañana y comprarla. Yo creo que cada uno tiene que hacer su propio análisis, conocer el sector, conocer muy bien la empresa, haberle echado muchas horas y luego comprarla. Sí, pues, y cada uno a lo que se dedique. A lo mejor resulta que una persona es camionero y joder, pues sabe bastante de empresas de transportes de camiones. Hay empresas de transportes de camiones que cotizan en bolsa. Pues a lo mejor resulta que ese es su círculo de competencia y puede ver si los dueños de la empresa son correctos, si roban cuota de mercado porque lo está viendo tanto si trabaja en la empresa como si trabaja en la competencia y ve que cada vez contratan menos con tu empresa y menos con la otra, valorar la empresa, en fin, ver muchas cosas que probablemente incluso para un analista financiero no sé si los camiones están bien conservados, si la gente la pagan con criterio, si hacen cosas razonables, si tienen contratos y si con las mismas empresas durante un montón de años, si eres camionero, si eres agricultor o si eres ingeniero informático, 3/4 de lo mismo. Muchas veces lo mejor que puedes hacer es analizar empresas que estén en tu sector y ver si, bueno, calcular el PER para una persona no es excesivamente claro, tienes que tener ciertos conocimientos de contabilidad. Yo siempre, la verdad que me ha llamado la atención muchísimo infinidad de consultorios de bolsa de análisis que hay en muchos sitios, hasta en radio, que joder, me da igual la empresa que sea. ¿Qué opina de ACS, de Iberia, de Repsol? Pues sí, compra tal. Ya no quiero hablar del tema de los soportes y las resistencias, que me parece, bueno, un absoluto disparate, pero bueno, lo entiendo. Y hay gente que solo porque llama a un consultorio bursátil y le dice que compre una acción, la compra alegremente, sin haber hecho el mínimo de labor de investigación. Vamos a ver, yo creo que todo el mundo, todos, cuando vamos a comprar un coche, incluso si es de segunda mano, pues preguntamos cuántos kilómetros tiene, si ha podido ser trucada la matrícula, quién ha tenido el coche, si has llevado accidentes. Muchas veces preferimos comprar un coche de alguien que conozcamos, que lo ha tenido toda la vida y que le hemos visto el coche y que ha sido especialmente cuidadoso con el coche, que no alegremente y que está en rebajas y que está ahora mismo, bueno, pues un señor que lo vende a un precio razonable. En fin, hacemos una mínima labor de investigación. Yo me maravilla la cantidad de gente que joder, compra una acción solo porque, bueno, pues porque en un periódico la están recomendando. Eso nunca lo he entendido, pero bueno, lo respeto como todo. Bueno, pues no tengo más preguntas. Ya os digo que insisto otra vez en ello. Muchísimas preguntas. Que por eso he querido hacer un consultorio. Ya no digo de clientes diciendo, llamándome para incrementar. Oye, ¿qué te parece si incrementamos? Vamos a ver, don Manuel. Sí, le llamé en el mes de marzo y no quiso incrementar porque le temblaron las piernas. ¿Cómo vamos a incrementar ahora? Yo tengo, bueno, pues la suerte de que el 95% de los clientes los tengo bien enseñados o bien educados o como queramos llamarle, en el sentido de que bueno, he hecho mucha labor divulgativa con ellos y cuando llegan estos momentos y le llamo y le digo que vamos a incrementar un poquito, en momentos de pánico hablo, no ahora, pues es que, entre comillas, como la labor ya la tengo hecha, porque he dedicado mucho tiempo a decirle, mira, nosotros siempre tenemos que comprar en pánico y empezar a vender en exceso. Pues la conversación, por suerte, pues dura 5 minutos, pero no porque no sea agradable hablar con el cliente, sino porque que tengo una cantidad de clientes para llamar que joder, si no cunde el tiempo ni el día, con lo cual, bueno, pues cuando pasa todo esto, pues a lo mejor sí que tranquilamente, oye, ¿cómo van tus hijos? Tal, ¿cómo va tu tenis? Pero en momentos de que tienes que hacer muchas llamadas en pocos días, oye, mira, te llamo, que creo que es el momento, es verdad que llevamos sin hablar 2 meses, porque no ha sido necesario, la cartera se ha cuidado en sí sola, pues fenomenal, me parece bien, tal, pues venga, vale, ya hablamos en otro momento.
mira, vamos a hacer este cambio, y eso se agradece porque luego, las carteras son las que notan la rentabilidad por el hecho del rebalanceo. Y luego muchas veces vendemos antes de tiempo, empezamos a vender ahora y luego el IBEX o los mercados suben otro 20-25%. Joder, podríamos haber vendido un poquito más tarde. Sí, eso siempre pasa, eso siempre es así, eso no hay quien lo cambie. Pero incrementamos cuando está barato y luego empezamos a vender y luego muchas veces está otras semanas cayendo más, que también es lo normal. Joder, deberíamos de haber esperado un poquito. Bueno, pues si podemos, incrementamos otro poco más, es decir, compramos lo más barato que podemos, vendemos lo más arriba que podemos, pero nunca en el punto mínimo ni en el punto máximo. Eso, ¿no? El que diga que hace eso es un mentiroso. Y no hay más. Bueno, pues sin más dilación, os recuerdo el asunto que os comenté al principio, el concurso que os he propuesto, el regalo súper original, y creo que al que más se aproxime le va a gustar. Y que consiste y lo hago un poco para que veáis un poco, porque a mí nunca me gusta calcular lo que va a hacer un mercado en los próximos 10 días. Pero bueno, entiendo que quería hacer un concurso, sobre todo por interactuar con muchos de vosotros, y no podemos hacer un concurso para ver cuándo va a cerrar el IBEX dentro de 5 años. No tiene sentido, con lo cual, bueno, pues lo que vamos a hacer es, como digo, calcular cada uno como crea conveniente cómo cerrará el IBEX el próximo día, viernes 19. Vamos a coger el precio del cierre del IBEX normal, sin dividendos, sin cosas raras, el IBEX que todos vemos en el periódico, ¿vale? Voy a admitir para ello respuestas hasta las 12 horas del día 10 de junio, es decir, hasta la noche de ese 10 de junio. Para ello podéis enviar un email a la dirección eusgomez@gmail.com. En el asunto con que pongáis concurso es suficiente, ¿de acuerdo? Y luego ya ponéis el precio que consideréis. El concursante que más se aproxime, tanto por arriba como para abajo, que más cerca se quede, le enviaré un regalo súper original. Si me ponéis vuestro teléfono, os lo agradezco para luego ponerme en contacto con el ganador, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más dilación, paso a despedir el capítulo. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube o un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.